y tenían que salir a trabajar. Entonces, Bien, ahí acabo de poner a grabar porque me olvidé. A ver, sí, coincido un poco con lo que vos decís. A ver, hay un dato, hay casi una, no sé si ustedes, o no sé si, tampoco los conozco tanto, sobre todo a las chicas, para darme cuenta cuáles de ustedes son como las más, y si son una generación por ahí como muy participativas respecto a lo que es derecho de mujeres y demás. Me pasa que por ahí los sextos son de chicas como muy, entre comillas, politizada de eso, ¿no? Como toda esta nueva corriente feminista y los derechos y un montón de cosas que uno ve a las chicas, sobre todo a las chicas adolescentes, participar en estos últimos 2 o 3 años. A ver, cuando uno mira un poco más atrás, está bueno aquellas que por ahí sí comulguen con este nuevo, como nuevas corrientes y ideas de estos últimos años. Digo, en realidad el feminismo, uno de los hitos del feminismo está en la Primera Guerra Mundial. A ver, cuando uno mira, por ejemplo, esto es una mujer, típica mujer siglo XIX. A ver, esto es lo que uno generalmente identifica, obviamente medio a nivel dibujito, digo, pero podríamos verlo de cualquiera de ellos. A ver, esto es una mujer típica del siglo XIX. A ver, fines del XIX es el momento en donde uno supone que los valores de la burguesía triunfaron, y la verdad es que esto es lo que toda mujer aspira a ser en ese momento. Estamos hablando 1890, 1900, 1910. Más allá de lo estético, que es simplemente algo superficial, se me ocurre preguntarles a ustedes cuál es la función de la mujer para 1890. ¿Qué se espera que la mujer haga? ¿Cuál es la expectativa? O sea, que se encargue de la casa y eso. Bien, Que no básicamente. salga a Claro, trabajar, que no trabajo del estudie, hogar. Bien, no la vote. mujer para el 1900 es una mujer del hogar, ¿estamos? Es una mujer ama de casa, es una mujer esposa, es una mujer madre, sin lugar a dudas esposa y madre serían como lo más relevante, y es una mujer que tiene la necesidad, a ver, tiene una función reproductora. Lo único importante y lo que más importa de la mujer de ese momento es que sea una reproductora, obviamente, pensándola como mujer embarazada de 2 o 3 hijos. Un perfil bastante estereotipado sobre lo que la mujer tiene que ser y sobre lo que las chicas también tienen que ser, ¿no? Digo, porque la mujer es mujer, pero eventualmente las hijas serán potenciales mujeres, y esas hijas de esas mujeres tienen que ser educadas en los buenos valores para hacer eso que ya ha sido su madre. Muy lejos, por ahí un poco es lo que decía Pilar, muy lejos está esa mujer de la educación, digo, para uno que lo tiene como tan naturalizado, que las mujeres no solamente son educadas hoy en día, sino que incluso creo que proporcionalmente son más mujeres en la universidad que los varones. Para ese momento es imposible de pensarse, y de la mano de la que es educación es imposible de pensarse también en el ámbito del trabajo. ¿Estamos? O sea, la mujer no trabaja, la mujer está en casa. Ahora, de golpe en la Primera Guerra Mundial, millones de tipos se fueron a la guerra. ¿Qué dejaron disponible esos millones de tipos? puestos de Un trabajo. montón de empleos. De trabajo, que en realidad las fábricas tienen que producirse igual. O sea, en las fábricas tiene que ponerse en funcionamiento igual, estén o no estén los muchachos en el puesto de trabajo. Es más, Entonces, por ejemplo, típica imagen de producción fabril de lo que es Primera Guerra Mundial. ¿Qué vemos? ¿Cómo están compuestas esas fábricas o esos lugares de producción? por mujeres. Todas mujeres. ¿Estamos? A ver, ¿por qué esto es fundamental? Cualquiera de las imágenes que uno vea va a haber mujeres con la tradicional como pañuelo en la cabeza, por una cuestión de higiene, por una cuestión de seguridad, y que eventualmente se va a traducir en una moda que es muy común para la época, no sé si está en este afiche, que tiene que ver, bueno, acá está el pañuelo en la cabeza, que tiene que ver con las mujeres con pelo corto. O sea, se cortan el pelo para que sea un poco más práctico y para no tener como ningún tipo de problemáticas en lo que es su nuevo lugar de trabajo. A ver, ¿por qué este momento de incorporación de mujeres al trabajo es un hito para el feminismo? ¿Por qué es de importancia enorme? Porque la mujer es capaz de hacer lo mismo que puede hacer un hombre. Totalmente, porque primero demostrás algo que para nosotros 100 años de diferencia es casi una pavada, ¿no? O sea,
demostrás que es obvio que la mujer es igual de capaz que el hombre para hacer cualquier tipo de labor, y hay algo que tiene que ver con también lo que vos le generás a la mujer con esa nueva independencia. Porque ¿qué consigue? ¿Qué independencia consigue la mujer? Yo creo que se la desarraiga un poco ya de la figura del hombre, porque siempre era, o de la idea esta de que decíamos de ser madre o ser esposa, como antes de todo siempre tenía que ser o buena ama de casa, o buena esposa, o buena madre. Entonces ahora es como, no solo, bueno, ayuda más en general y puede ser como, es más independiente porque puede autosatisfacerse a ella, porque ella tiene dinero y a su familia, pero también es como, muestra como que ya no necesitan la ayuda de los hombres para poder sobrevivir y que pueden ser más independientes. Estamos de acuerdo. Yo creo que en realidad la mujer lo que encontró con el contexto este puntual se encontró con una independencia que nunca antes se hubiese, a ver, que no se lo planteaba. ¿Estamos? O sea, esa independencia, por ejemplo, una independencia de tipo económica no es un dato menor, una independencia económica. Porque la independencia económica te va a permitir que vos hagas lo que quieras, que deshagas lo que quieras, que no estés pidiéndole a tu marido para. Y esa situación, a ver, yo siempre digo, la independencia económica es irreversible. Porque una vez, incluso les va a pasar a ustedes en algún momento, cuando sean un poco más grandes y cuando eventualmente empiecen a laburar, y se van a dar cuenta que una vez que vos conseguís esa independencia económica es muy difícil volver atrás. Porque sí, básicamente, porque de repente te encontrás con un sueldo X que te permite comprarte un montón de cosas o hacer un montón de cosas, y volver atrás implica de vuelta volver a los padres a pedir plata. Entonces, claramente es un hito para las mujeres. O sea, las mujeres se han encontrado con esa independencia económica, y como consecuencia de ello, yo estoy casi seguro que no están muy dispuestas a volver atrás. Estamos entonces, en realidad, es como a lo largo del siglo XX, después lo que uno va a ver es como una especie de escalada de derechos conseguidos, peleados por parte de mujeres, que uno los puede pensar, desde cuestiones de vestimenta, hasta cuestiones de voto, hasta cuestiones, no sé, pienso ya 2020 en Argentina, un poco antes, hasta cuestiones de aborto. Estamos que, o sea, si uno los quiere pensar desde algún punto de vista que no sea concretamente del feto, estamos hablando de algo que obviamente impacta sobre la mujer. Bien, más allá de lo estrictamente social, podemos identificar, por ejemplo, consecuencias, nos vamos, dejamos a la mujer en paz y podemos pensar consecuencias geográficas. ¿Cuáles son las consecuencias geográficas rápidamente identificables? Destrucción de las tierras. Caídas de imperios, expansiones sobre los territorios ganadores. Bien, vamos un segundo, ¿qué más? Vamos a ver, perdón. Alemania no tuvo que renunciar a algunas de sus colonias. No, Alemania Desaparecen tuvo que los renunciar a imperios. sus colonias, coincido. Antes de meternos en Alemania, que de repente lo vamos a focalizar un poco con Tratado de Versalles. A ver, mapa Europa antes y después de Primera Guerra Mundial, lo amplío lo más que puedo sin perderlo de vista. ¿Se ve, no? ¿La totalidad? Sí. Pues a ustedes me lo complican. Ahí está. Bien, a ver, si yo digo eliminación de los como gran consecuencia del mapa geográfico. Primero, ¿dónde está la mayor modificación? En el En el imperio Imperio Ruso. húngaro. Estamos, o sea, toda la parte como Oriente, o sea, la parte occidental queda bastante igual, o sea, que tiene que ver también con que son, no sé, por ejemplo, España, Portugal, nada, no han participado formalmente en el conflicto. Ahora, más allá de lo que es España, Portugal, digo, lo cierto es que si uno mira la parte oriental, o sea, la parte de acá, la más próxima a Rusia, esto sí se modificó en serio. Yo digo, o generalmente se dice, la desaparición de los grandes imperios. ¿Qué imperios desaparecen? El alemán, el Alemán, austrohúngaro. El austrohúngaro. Bueno, lo que es el ruso, un poco más abajo, no lo agarra el mapa, digo, pero tenés el Imperio Otomano, que también desaparece, y aparece Turquía. Y en realidad lo que generalmente se dice es que lo que desaparecen son los grandes imperios multiétnicos. El caso del Imperio Austrohúngaro es un buen ejemplo de imperio como de imperio multiétnico. ¿Qué quiere decir multiétnico? Que tiene Que muchas tenía etnias, muchas Tiene culturas. muchas etnias. ¿Qué quiere decir? Cuando eso desaparezca, ¿qué va a pasar? y cada uno va a querer tener su propia
digamos, independencia. Tal cual, o sea, cada nación va a querer buscar su propio estado, y es ahí donde uno empieza a encontrar un montón de países que se conforman en esta parte de acá. Eventualmente acá dice Yugoslavia, con el paso del tiempo esto será mucho mayor, la fragmentación, y encontraremos, no sé, desde Macedonia hasta Bosnia, Serbia, Kosovo, hasta el día de hoy, y digo, son un montón de países más. Digo, pero ahí vemos cómo esta fragmentación, por lo menos vemos cómo el mapa europeo de repente se conforma un poco más parecido a lo que nosotros conocemos en el 2020. Me interesa focalizar sobre esto, fíjense un segundo porque esto nos va a servir a nosotros, lleguemos este año o el año que viene les va a servir a ustedes. Me interesa focalizar sobre Polonia. Miren acá, y si uno mira acá, te encontrás que Polonia no existe previo a la Primera Guerra Mundial. Y cuando uno mira acá, se da cuenta que sí aparece, y lo que a mí se me ocurre preguntarles es, ¿qué dos países perdieron territorios para conformar Polonia? El Imperio Ruso y el Austrohúngaro. Húngaro. Un poquito del austrohúngaro, pero después no aparecerá más. Mucho o gran parte de ese imperio, perdón, de ese nuevo país de Polonia, en realidad es la mezcla entre territorios que originalmente han sido alemanes y territorios que originalmente han sido rusos. Creo que hay como una especie de división casi formal por acá. A ver, ¿por qué me interesa que ustedes vean esto? Porque en realidad, ¿qué es lo que detona? A ver si alguno sabe. ¿Qué es lo que detona la Segunda Guerra Mundial? Que Alemania quiere volver a tener sus territorios. Sí, ¿cuál es? ¿La invasión a qué país detona la Segunda Guerra Mundial? Específicamente Polonia. Bien, específicamente Polonia. Los alemanes en algún momento se expandían, estoy pensando en 1938, 39 y un poquito antes, y lo que detona el conflicto armado va a ser cuando finalmente los alemanes en 1939 invadan Polonia para recuperar el territorio. Obviamente Polonia con sus respectivos aliados, eventualmente pasa algo muy similar a la Primera Guerra Mundial, pero por lo pronto para que ustedes vean que Hitler lo que está queriendo hacer es recuperar esto que él define, su espacio vital, y parte de ese espacio vital implica recuperar territorios que él considera que en realidad eran naturalmente alemanes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tercera consecuencia, nos vamos a lo económico, y acá no tenemos ninguna imagen, pero es bastante lógico lo que vamos a decir. A ver, económicamente el mundo se modificó radicalmente con la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes quedaron en crisis, quiénes no? De los participantes, ¿no? O sea, yo creo que los que más tuvieron crisis fue los que tuvieron mucho gasto económico en tema de armamento y terminaron perdiendo, porque además de hacer ese tratado y perder territorio, el armamento obviamente que se lo van a confiscar los países ganadores. Sí. Y además que tuvieron que pagar tipo los arreglos. Los arreglos de, digamos, ellos fueron los culpables, entonces tuvieron que pagar todas las tierras y toda la... Sí, todo lo que... Para mí el que se salió ganando de alguna forma fue Estados Unidos, porque no tuvo casi ninguna guerra en su territorio. Entonces, por ahí nunca tuvo que hacer eso que decían por ahí, tantos arreglos, o el territorio en general no se le destruyó tanto. Que bien, coincido. Además de esto, a vos, Pilar, que justo lo estás diciendo, por ejemplo, Estados Unidos, en relación a los países europeos, ¿en qué situación queda? En re buena posición. ¿Por qué? Porque toda la Europa, que tenía, digamos, la producción más grande de cosas, quedó devastado, entonces ahora Estados Unidos puede crecer en industrias y, digamos, repartirle a ellos teniendo ganancias de eso. Bien, estamos de acuerdo. A ver, simplificado y pasado en limpio. Previo a la Primera Guerra Mundial, el eje económico del sistema capitalista es Londres. ¿Estamos? Londres es lo que mueve la economía capitalista. Y tiene sentido porque en realidad la primera revolución industrial sucedió en Inglaterra y porque es el que fue industrial incluso antes que muchos de los países de esa segunda revolución industrial. La Primera Guerra Mundial lo que deja es a un Estados Unidos como superpotencia. Es decir, Estados Unidos no solamente dejó, a ver, como decía un poco Pilar hace ratito, no solamente peleó en una guerra que destruyó territorios europeos, pero que no tocó territorios norteamericanos. Estados Unidos
Para que ustedes se den una idea, y haciendo la salvedad de Hawái en la Segunda Guerra Mundial, que si bien es norteamericano, es Hawái, está en la otra punta, en realidad la primera vez que Estados Unidos recibe un impacto directo en su territorio, ¿cuándo es? No sé si estamos hablando de la guerra, ¿no? No, No sé si estamos hablando en empieza la historia de Estados Unidos. Ah. ¿Cuándo es el único momento en la historia de Estados Unidos, repito, sacando Hawái allá por 1941 en Segunda Guerra Mundial, pero repito, Hawái tampoco es Estados Unidos continental. Digo, ¿cuándo es la primera vez que recibe Estados Unidos un golpe directo en su territorio? Misiles Bueno, ya antiaéreos los ataques terroristas y las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Estamos, las Torres Gemelas en 2001. O sea, quiere decir que Estados Unidos participó en todo lo que participó y siempre fue en terceros, o sea, en territorios ajenos a ellos. Entonces, un poco eso no es menor, porque cuando uno veía el fragmentito de película ese que les pasaba yo la semana pasada, cuando vos ves la destrucción que implica la guerra de trincheras, o sea, ese barro que uno veía, yo les decía, ese barro en realidad, en condiciones normales son campos producidos. Y ese barro, esa destrucción, esa inexistencia de, no sé, destruir las vías, destruís el lugar donde vos producís, hasta que eso lo volvés a poner en producción, y bueno, te pasa un rato. Entonces, naturalmente, los que más la van a tener complicada van a ser los países que han tenido la guerra en su propio territorio. Ni contar explosión de fábricas, explosión de puertos, digo, es una guerra. A eso le agregas que Estados Unidos endeudó a todos los países europeos de su bando. O sea, convengamos que Estados Unidos participó desde 1917 formalmente en el conflicto, pero previo estuvo indirectamente bancando la situación. Entonces, claramente Estados Unidos sale ganando. O sea, la Primera Guerra Mundial lo que hace es revertir el eje económico del mundo y ponerlo ¿en dónde? ¿En qué ciudad? ¿Cuál es el centro económico del mundo desde, creo que es hoy todavía? Por eso el impacto de las torres. Estoy entre Estados Unidos o China, algo así. No, Nueva York. Nueva York, tal cual. Hoy podríamos debatir si es China o no, lo que sea, digo, pero lo cierto es que Estados Unidos digo, ha ganado como a Nueva York como su principal ciudad económica del mundo. Y creo que todo empezó a pasar por Nueva York desde entonces. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Y lo vamos a plantear así. Nos va a servir para más adelante, pero por ahora simplemente se los dejo planteado. Pensemos un Estados Unidos y pensemos una Europa. A ver, Estados Unidos, desde el momento en que siempre pensemos esto como 1919, Estados Unidos crecerá económicamente en tanto Europa decaiga económicamente. ¿Por qué me importa que vean eso? ¿De qué depende el crecimiento de Estados Unidos? De Europa, siempre está un paso más adelante que ellos. Sí, no sé si tiene que ver con eso la Porque es la explicación. principal competencia que tiene Estados Unidos. Sí, Entonces, si les va mal, entonces a él le va a ir bien porque la gente va a comprar su materia. Tal cual. De hecho, pensemos, por ejemplo, en esos campos como bien destruidos por el barro que vimos. Digo, convengamos que mientras Europa en su totalidad esté tan complicada a nivel producción, por ejemplo, agraria, a quienes van a recurrir es a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Mientras peor esté Europa, más demanda va a tener Estados Unidos. Ahora, el problema se le va a presentar a Estados Unidos cuando desde el 26, 25, ¿por qué no? Europa empiece a ¿qué? A subir de nuevo. A recuperarse. Y cuando Europa empieza a recuperarse, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos? Entra en crisis. Va a empezar a entrar en recesión. Entonces, de ahí a lo que es crack de Wall Street, 1929, no sé si alguien sabe lo que es, digo, pero cuando nosotros hablábamos, ¿se acuerdan que decíamos etapas liberales, estado benefactor y demás? Que hacíamos ciclos. La Sí. etapa liberal se terminaba en el 29, cuando uno hablaba del crack de Wall Street. Ese crack de Wall Street, para entenderlo, hay que comprender cómo quedó Estados Unidos y Europa desde el final de esa Primera Guerra Mundial, porque claramente es como mutuamente dependiente. Cuando Europa se recupere, Estados Unidos empezará a entrar en recesión y por acá se nos caerá todo y tendremos esto de acá. ¿Entendieron?
Bien, entonces tenemos esa parte económica, la cual es, para mí es clarísima. Y lo último que me interesa es concretamente la parte de Alemania, que un poco va a reforzar lo económicamente complicado que están los países europeos. Bien, buscamos, o ¿quién buscó? Tratado de Versalles. ¿Quién encontró? ¿Qué es el Tratado de Versalles? ¿Qué plantea? ¿Por qué nos importa? ¿Nadie encontró nada? O sea, fue el tratado que se firma para la paz de la Primera Guerra. Igual. ¿Qué más? ¿Quiénes participan? ¿Qué se decide? Fue firmado por los países aliados y Alemania. Ujú. Se declaraba como culpable y principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania. ¿Estamos de acuerdo? Y se le impusieron importantes sanciones que afectaron su política, economía y espacio territorial. Estamos de acuerdo. Vamos un segundo. A ver, acá, ¿alguno que esté en la compu que pueda leer? Un gran voluntario, vamos. Yo si querés. Dale. ¿Te Los viene, bien Estados así? Unidos... ¿Te viene bien así o te lo saco y te lo dejo en blanco? Déjamelo en blanco mejor. Dale. Los Estados Unidos de América, Imperio Británico, Francia, Italia, Japón, potencias designadas por el presente tratado como las principales potencias aliadas y asociadas de una parte, y Alemania, por otra, han convenido las siguientes disposiciones. Artículo 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del Rin, sea sobre su lado derecho. Artículo 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el artículo 42 el mantenimiento y la concentración de fuerzas armadas. Artículo 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia, Alemania cede a Francia la propiedad entera y absoluta de las minas de carbón situadas en el Sarre. Artículo 119. Alemania renuncia en favor de las principales potencias aliadas y asociadas a todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar. Artículo 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden sobre el territorio y a la policía de fronteras. Artículo 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados son responsables por haber causado de todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra que le ha sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Artículo 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el compromiso de que sean reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas y a sus bienes. Tratado de Versalles, 1919. Bien, pregunta. ¿Simplificamos o unimos? ¿Cuáles son cuál es el impacto que está obligada a hacer Alemania de acá en más? O sea, de acá en más, 1919 en adelante, ¿no? Reparar todos los daños que hizo. Reparar Y no provocar ningún daño más. Bien, ¿es solamente económico? Primero tiene que pagar todo lo que dañó, lo cual ya es bastante grosso. Porque si uno piensa, este esquema que yo le estoy haciendo de Europa acá, esto es Europa en general. Bueno, dentro de lo que es Europa en general, habría que hacer una línea aparte para Alemania. Porque a comparación de Europa, que está toda mal, Alemania está peor. De hecho, por acá, en 1923, lo que tenemos es un proceso de hiperinflación alemán nunca antes visto en su historia. Ahora, dicho esto, ¿es solamente económico? No. También militar. La Iglesia alemana en todos los ámbitos, digamos. Bien, ¿en qué otros ámbitos? Geográfica, socialmente, ya dijimos antes. Geográfico dijimos antes, le dijimos perdemos. Socialmente quedó corrompida. Socialmente quedó corrompida, geográficamente dijimos militarmente. Ahí está, ahí vamos a lo militar también. Ideológicos pueden ser. ¿Por qué ideológico? Porque, o sea, después de todo lo que pasó, toda la guerra, para remediar, remediar la situación del país, tendrían que empezar a ver nuevas opciones, por ejemplo, comunismo y ese tipo de cosas. Sí, no sé si exactamente por ahí lo agarraría yo.
Yo lo que sí diría es, a ver, el Tratado de Versalles hunde y hiere profundamente el orgullo alemán. ¿Estamos? O sea, es real. Digo, el Tratado de Versalles es, cuando se crea el tratado, originalmente lo que se pide es cierta, como, ser un poco más moderados, porque en realidad lo que les preocupa a los que están por hacer el Tratado de Versalles es que los alemanes tomen esto como una, a ver, como una excusa para vengarse. Eventualmente es lo que va a terminar pasando. A ver, el Tratado de Versalles tiene consecuencias económicas claras, geográficas claras, o sea, vos creo que Sofía decías, no es nada más el territorio que pierde en el continente, es el territorio, incluso las pocas colonias que tiene también las pierde. Militarmente, básicamente lo que hace es tutelar a Alemania, o sea, no les permite tener un ejército propio, o sea, siempre pensando la posibilidad de evitar que te vuelvan a responder lo que van a hacer, como en formato de venganza, ¿no? Y lo que genera, decíamos hace rato, es un sentimiento de humillación muy grande. A ver, el Tratado de Versalles es aquello que uno señala para comenzar a comprender quién es Hitler. Estamos, porque Hitler es un personaje que cuando uno busca, o sea, porque Hitler asume, si bien asume en los 30, ya faltan todavía 13 años para que Hitler sea Hitler, lo cierto es que el tipo aparece como muy tempranamente en un 1919, o sea, en 1919, 1920 vos ya podés encontrar a Hitler notablemente más, menos poderoso, pero igualmente polémico. Y cuando uno ve, por ejemplo, me puse a buscar intentos de fragmentos de él y no los encontré. O sea, los hay. Se podría decir, sí. se podría decir que desde ese momento intentó reparar a la Alemania hasta que estaba bien económicamente para hacer otro golpe. Yo te diría, Hitler es el que responsabiliza a esa república, perdón, a ese Tratado de Versalles como el responsable final de haber hundido a la Alemania como lo hundió. Y eventualmente lo que promete Hitler para hacer atrayente a un montón de gente que lo están escuchando es volver o recuperar la grandeza de Alemania. Por ejemplo, esto es un fragmento de una película, ¿estamos? O sea, no es un coso real porque no estaría colorido, pero escuchen un segundo, un minuto. El servicio militar será abolido en Alemania. Alemania pagará reparaciones de guerra por los daños causados a los ciudadanos aliados y sus propiedades. La responsabilidad de la guerra recae únicamente sobre los hombros de Alemania. Algunas de las exigencias del Tratado de Versalles. ¡Imposible, decimos! Eso nos destruiría. Pero esa es la finalidad. Ellos quieren hundirnos. Punto. No importa todo lo que sigue. ¿Se entiende la relación que les estoy tratando de trazar? O sea, la Primera Guerra Mundial lo que nos deja es como el escenario servido para que uno pueda comprender por qué potencialmente varios años después surge la Segunda. No es la única causa, pero eventualmente lo que te deja es a una Alemania muy humillada, muy herida, con un líder como de la talla de Hitler, que quiere venganza. Tal cual, tiene como la cuestión discursiva muy clara en función de buscar esa venganza. Y obviamente si uno entiende que toda la sociedad alemana se siente igualmente humillada, nada, no es un dato menor, ¿no? Digo, terminará siendo como bastante atrayente a miles y por qué no millones de alemanes. En la última consecuencia que a mí me interesa, que ustedes puedan ver, y lamento haber cerrado el mapa, es la Primera Guerra Mundial nos deja la primera experiencia socialista en el mundo. ¿Estamos? 1917 era un viraje porque entraba Estados Unidos y porque se iba Rusia. Rusia se va por su Revolución Rusa, que es nuestro próximo tema a tratar, y la Revolución Rusa de 1917 básicamente es la primera vez que un país en el mundo logra consolidar un modelo socioeconómico socialista en su territorio. ¿Estamos de acuerdo? Esto último no tienen por qué entenderlo, porque es lo que viene. Lo único que les pido para la clase que viene es que busquen, investiguen qué es socialismo. Marx, a ver si los pongo acá como en el caso de nunca lo hayan escuchado. Busquen, a ver, ¿qué es socialismo? ¿Quién fue Marx?
qué plantea, cómo se llega al socialismo de acuerdo a Marx. Busquen diferencias entre socialismo y, por ejemplo, anarquismo, para ver un poco diferencias entre estas dos ideologías que uno denomina como de izquierda, y no mucho más. Si hacen eso, estamos tranquilos para poder avanzar con el próximo tema. ¿Llegaron todos? Sí. Sí, muchachos, lo único que les pido para aquellos que no hayan estado cuando hablamos al principio, que puede ser, recuerden, si no lo vieron, deberían verlo, tienen subido una actividad en plataforma. ¿Estamos? La actividad en plataforma es obligatoria. Tienen hasta el miércoles que viene para poder participar. Fíjense lo que es consignas, lo que les estoy pidiendo concretamente. Háganlo de manera seria. Busquen, lean lo que ponen sus compañeros arriba, eventualmente completen, acuerden, pero demuestren que han leído la totalidad del foro. Y obviamente fíjense que los 3 foros que están subidos son 3 foros como detalladamente divididos en cuestiones de apellidos. Así que Lombardo se fije bien dónde participar para que no participe en cualquier lado como originalmente me dijo que iba a hacer. Pregunta, Lucho. Sí. ¿Hace falta una introducción o pasamos directamente? Más directo, como vos quieras, hacelo como vos quieras. O sea, pensá lo que es algo que no debe ser extensísimo, tampoco se resuelve en 2 renglones. O sea, eventualmente no pierdan nunca de vista que en ese foro concreto, en tanto es obligatorio, están siendo calificados. ¿Vamos? Nada más, participen, tienen hasta el miércoles que viene y recuerden que por fuera del miércoles considero que no han participado y punto final. ¿Estamos? Adiós, muchachos, hasta el miércoles. Búscanlo de socialismo.